Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros webinars del campus FEDEMO, esta sesión dedicada a la terapia génica. Y antes de pasar con lo que es el contenido del webinar, permitidme que haga una presentación de unas becas, de unos premios que FEDEMO hace en colaboración con Biomarín. Unas becas y unos premios que tienen como objetivo conseguir la mejoría de la inclusión sociolaboral y de la empleabilidad de las personas que tienen hemofilia u otra coagulopatía mediante la forma más potente de conseguir esta mejora de la empleabilidad, como es la formación. Estas becas están dirigidas a personas con coagulopatías que estén cursando formación profesional o una educación superior universitaria y tienen una cuantía de 2.000 euros que intentamos que hagan que las personas con hemofilia sigan estudiando, sigan formándose y que tengan una mejor empleabilidad. Y los ganadores de este año, aunque ellos ya lo saben, hoy los hacemos públicos y son los siguientes. Por favor, siguiente diapo. Son Messi, Queseta Velasco, Javier Burgos, Retamar. Muchas felicidades. Enhorabuena por haber ganado estas becas. Hemos recibido muchas solicitudes, por lo tanto, sentiros muy afortunados por haber ganado esta beca, por tener unos perfiles fabulosos y, por supuesto, a todo el resto de las personas que se han presentado o no. No dudéis el año que viene volver a presentaros estas becas que os podrán ayudar un poquito a mejorar vuestra empleabilidad, vuestro futuro y la mejora de la inclusión sociolaboral de las personas con hemofilia y otras coagulopatías. Enhorabuena otra vez. Y después de esta introducción de estos premios, estas becas, pasamos ya con el campus de terapia génica en hemofilia y nos acompaña una persona de todos conocida y querida como es el doctor Ramiro José Núñez Vázquez. Por todos conocido, pero permitidme que haga una breve introducción del doctor Núñez Vázquez. Es el jefe de sección de trombosis y hemostasia del Hospital Universitario Virgen del Rocío, hospital en el que se formó como médico experto en hematología y también cursó la carrera y el doctorado en la Universidad de Sevilla, además con una tesis doctoral sobre la hemofilia en Andalucía, las bases genéticas, una tesis doctoral muy bonita y además codirigida por una buena amiga de todos nosotros como es la doctora Charo Pérez. Ramiro José Núñez tiene una carrera tremenda, intentó hacer una búsqueda en PubMed y es imposible encontrar todos sus papers, porque además de que tiene un nombre relativamente común y que ha publicado tanto, es capaz de poder saber qué son suyos y cuáles no son suyos. Pero aún así, de hemofilia tiene muchísimos. He podido ver, y todos sabéis que tiene una gran experiencia en la hemofilia, tanto A como B, las formas adquiridas de la hemofilia y también otras coagulopatías, como es la PTI, también ha publicado en este área, y es investigador principal de una cantidad tremenda de ensayos clínicos, entre ellos el GNR01 sobre terapia génica, el Explorer 7 sobre concizumab, por citar los más recientes. Y además, como bien sabéis, el Hospital Virgen del Rocío es uno de los CESURes nacionales de hemofilia y además el Virgen del Rocío es también una unidad de referencia para toda la comunidad andaluza, muy significativamente en el diagnóstico genético y la radiosinectomía. Como podéis ver, el doctor Núñez confluye en eso de la autolictas y la potestas, ¿no? Esa potestas que se la da el haber sido reconocido como un CESUR y que el Ministerio ha reconocido que es un centro de experiencia, pero sobre todo esa autolictas moral, esa autolictas intelectual, científica que toda la sociedad, toda la comunidad de la hemofilia le reconoce y que ahí cristaliza en un número muy importante de partidarios científicas, en el Grupo Andaluz de Coagulopatías, en las sociedades científicas. Recientemente ha sido codirector de la Reunión Nacional de las Sociedades y, por supuesto, aquí me tira al corazón, vicepresidente de la Comisión Científica de la Real Asociación Vittorio Eugenia. Sin más, Ramiro, además, permitidme que os diga, es muy buen amigo y ayer, aunque Sevilla perdió en Les, no me mandó ningún WhatsApp para reírse de mí, por lo tanto, correcto, que es una persona cuyo corazón es casi mayor que su conocimiento científico. Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y tuya la palabra. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un verdadero placer y un honor estar con vosotros en esta webinar. Muchísimas gracias por tu amabilísima y generosísima presentación. Y bueno, pues como bien has dicho, vamos a hablar en los próximos minutos de terapia génica. Probablemente uno de los temas más candentes en la actualidad en relación con la hemofilia, con estas novedades terapéuticas a las que venimos asistiendo en los últimos años. Me sirva como introducción esta diapositiva, espero un momento que se pueda pasar aquí. Sirva como introducción, pues algo que probablemente pues todos conocemos, ¿no? La hemofilia se hereda a través
de una alteración genética ligada al cromosoma X, que la frecuencia y la gravedad de los episodios hemorrágicos se correlacionan con el grado de la deficiencia de factores deficitarios. Y me ha parecido interesante poner esta tabla porque al final adquirirá sentido pues los datos que aquí aparecen. Consideramos una hemofilia grave cuando el nivel de factor de la coagulación, ya sea hemofilia A o hemofilia B, la deficiencia de factor 8 o 9 respectivamente, se sitúa por debajo de una unidad por decilitro. Podemos hablar por debajo del 1%, moderada entre el 1 y el 5% y leve entre el 5 y el 40% aproximadamente. Es cierto que, a pesar de esta clasificación, existe una cierta heterogeneidad fenotípica entre los individuos, es decir, hay individuos que con el mismo nivel de factor presentan una sintomatología más abigarrada que otros personas con hemofilia con el mismo grado, digamos, de deficiencia de factor. También conocemos todos que el aparato musculoesquelético va a ser la zona del organismo que sufra principalmente las consecuencias de la deficiencia de factor en forma de presencia de hemorragias. Afortunadamente existen otro tipo de situaciones que probablemente sean más graves, pero que afortunadamente, como digo, son mucho menos frecuentes, como digo, por fortuna, en las personas con hemofilia, como bien todos seguramente conocen. Esta es una línea temporal, no vamos a entrar en muchos detalles, pero simplemente para hacernos una idea de cómo ha evolucionado el tratamiento en los últimos años. Desde los años 50, donde no teníamos prácticamente ningún recurso terapéutico y nos limitábamos, la comunidad médica se limitaba a la administración del plasma, luego la aparición del crioprecipitado y posteriormente ya los concentrados de factor inicialmente derivados del plasma y posteriormente recombinantes tal y como los conocemos hoy en día. En esta parte final de la línea temporal del tratamiento de hemofilia encontramos numerosas novedades que han llegado en los últimos 8 o 10 años. Factores con una vida media prolongada, es decir, que tienen más permanencia en el organismo y que por tanto requieren de menos infusiones semanales, y otras terapias muy diferentes a las que conocemos, a lo que conocíamos habitualmente como el tratamiento con factores de la coagulación, el factor 8 y el factor 9, que tienen un mecanismo de acción absolutamente diferentes y cuyo máximo exponente es el imicizumab, el Libra, que también muchos de vosotros conoceréis. En esta parte final de la línea temporal se sitúa claramente también la terapia génica como una importante novedad terapéutica. Esto se ha traducido en un aumento del arsenal terapéutico, que es el que vemos ahí. Este es, digamos, el arsenal terapéutico que tenemos disponible, los factores tradicionales, plasmáticos y recombinantes, los factores de vida media prolongada con distintas formas de producción, las terapias que las diferenciamos de los factores y por eso las llamamos terapias no sustitutivas, cuyo principal exponente, como hemos dicho, es el imicizumab, y la terapia génica, que ya está llamando a la puerta. En sombreado les pongo otras novedades terapéuticas que actualmente están en desarrollo clínico y que probablemente la mayoría de ellas o muchas de ellas verán la luz y llegarán a nuestras farmacias pues en los próximos meses o en los próximos años, porque algunos de ellos tienen un nivel de desarrollo ya muy avanzado y están muy próxima seguramente su comercialización. Centrándonos en la terapia génica, vamos a empezar a decir qué es la terapia génica. El objetivo de la terapia génica no es otro que tratar o curar una enfermedad mediante la corrección de un gen defectuoso. ¿Y cómo lo hace? Pues introduciendo un gen nuevo y funcional en el cuerpo o desactivando o cambiando el gen defectuoso que está causando una enfermedad genética. Esta es una definición pues, muy general de lo que es la terapia génica. La terapia génica se basa en la utilización de un vector viral, que ahora profundizaremos un poquito más en ello. Necesitamos un vehículo que introduzca ese material genético en el organismo. Y hay múltiples tipos de vectores disponibles para introducir ese material genético en el organismo. Y ahí, en la parte inferior de la diapositiva, mostramos pues, algunas de las enfermedades que se pueden beneficiar o que se están beneficiando ya de la terapia génica. La distrofia retiniana, la atrofia muscular espinal, la beta-talasemia o las inmunodeficiencias combinadas graves son algunas de las enfermedades que se benefician de la terapia génica. Y, como no, por supuesto, la hemofilia.
¿Por qué la hemofilia es una de las enfermedades más estudiadas desde el punto de vista de la terapia génica? Pues por varias razones. Una de ellas es porque es una enfermedad monogénica, es decir, afecta a un solo gen, y esto es muy importante porque la hace muy manejable para la terapia génica. Por otro lado, pequeñas elevaciones de la actividad de factor pueden mejorar de manera muy notable el fenotipo hemorrágico, es decir, la expresión de la sintomatología hemorrágica. Con subir un poquito el factor, el paciente, las personas con hemofilia pueden cambiar de un fenotipo grave a moderado o incluso leve, cambiando radicalmente el comportamiento de la enfermedad. Y además, por otro motivo, que lo podemos medir muy fácilmente o con relativa facilidad, es decir, podemos medir qué nivel de factor tenemos en nuestro organismo. Estos tres razones, entre otras, hacen que la hemofilia sea una diana ideal para la terapia génica. Porque además, el objetivo de la terapia génica es producir una expresión sostenida y duradera del factor 8 en el caso de la hemofilia A o del factor 9 en el caso de la hemofilia B después de una sola administración. Y con ello se permite controlar los sangrados que pueda experimentar la persona con hemofilia. Además, esto va a suponer una eliminación, es decir, no hay ya necesidad de una profilaxis continua tal y como la conocemos actualmente. Y todo ello se traduce en una mejora en la calidad de vida. El objetivo fundamental es convertir a los pacientes graves y moderados en pacientes con un nivel de factor que se sitúe dentro de la normalidad o cercano a la normalidad, es decir, en un ámbito como muy poco que se sitúe en una hemofilia leve que pues suponga una disminución radical de la sintomatología hemorrágica de estos pacientes. Bueno, esto, digamos, es el concepto de la terapia génica en hemofilia. Es una envoltura que se basa en, o nos recuerda a las envolturas de los virus, en este caso, como veis ahí, terapia génica con AAV, que es el acrónimo de adenovirus asociado, es decir, una envoltura que simula la envoltura de los virus. Dentro tiene que ir el material genético, lo que se llama el casete génico, la información genética para la producción del factor 8 o del factor 9. Y queda la combinación de ambos elementos, un vector, en este caso en la hemofilia habitualmente el vector AAV, porque deriva de estos virus adenoasociados, que son los que van a ser el contenido principal de esta terapia génica. Hay que dejar muy claro que estos vectores, este vehículo que necesitamos para introducir el material genético en el organismo, se basan en adenovirus naturales, que son adenovirus asociados, que no son patógenos, que no pueden replicarse y que la mayoría de las personas han estado en contacto con estos adenovirus a lo largo de su vida. Como digo, la envoltura se basa en los adenovirus asociados naturales, pero no son adenovirus asociados. Y esto tiene que quedar muy claro. No son los vectores finales que hemos visto, no son patógenos, no son contagiosos y no producen enfermedad. Es decir, cuando veamos, alguna terminología relacionada con adenovirus asociados, tenemos que tener muy claro que son vectores basados en adenovirus, pero que no son patógenos, no son contagiosos y no producen enfermedad de ningún tipo. Como digo, esta envoltura basada en los adenovirus asociados tiene un contenido genético que es el contenido genético del adenovirus asociado que, por supuesto, se quita, se elimina y se sustituye por el material genético que a nosotros nos interesa. En este caso, el material genético que va a tener la información necesaria para producir el factor 8 o el factor 9 en el cuerpo en el paciente, en la paciente que recibe la terapia génica. Si ven en la parte inferior de la diapositiva, creo que no pueden ver el cursor, hay una zona que se llama promotor y que es fundamental y que también hay que añadirlo porque es lo que va a dar lugar a que esta terapia génica tenga predilección, en el caso de la hemofilia, por el hígado. Y esto es fundamental porque el hígado va a ser donde se va a integrar este material de la terapia génica, se va a introducir en una infusión por la vena del paciente y va a tener predilección por el hígado y se va a integrar
integrar o interiorizar en el hepatocito. El hepatocito son las células del hígado que son las responsables a partir de este momento de producir el factor 8 o el factor 9, dependiendo del tipo de terapia génica que hayamos utilizado y que se convenga a cada paciente, de producir el factor 8 y el factor 9. Y todo ello con una gran ventaja. La gran ventaja es que se produce en una sola infusión. Es decir, miles de estas envolturas con el material genético que a nosotros nos interesa, pues son infundidas en el paciente, se van hacia el hígado, se integran o se interiorizan en el hepatocito, en las células del hígado, y el hígado empieza a producir el factor 8 o el factor 9 pasados unas semanas después de la infusión. Esta diapositiva lo único que quiere mostrarles es que la envoltura y el contenido son parecidos, pero no son exactamente iguales, dependiendo de la plataforma, de la empresa, digamos, que produce la terapia génica, pues encontramos distintas posibilidades, como digo, todas parecidas, pero no exactamente iguales. Podríamos decir que como los factores de la coagulación, tenemos muchos factores, la mayoría son factores 8 de la coagulación o factores 9 de la coagulación, pero no son todos iguales. Desde hace mucho venimos disponiendo de ensayos clínicos que bueno, pues han ido avanzando. Como saben, los ensayos clínicos, hay ensayos clínicos en fases iniciales, fase 1, fase 2 y fase 3. Y ya disponemos de múltiples ensayos clínicos, tanto para hemofilia A como para hemofilia B, que exploran la terapia génica en fases avanzadas, como digo, en fase 3, que son las fases finales antes de la comercialización. Bueno, esto es simplemente una diapositiva, no vamos a entrar en detalles, donde, bueno, pues quiere reflejar que existen estos múltiples ensayos tanto en hemofilia A como en hemofilia B. Sí le voy a mostrar algunos detalles a modo de ejemplo de dos de ellos, los más avanzados, los que han dado lugar a la aprobación de los fármacos, como luego veremos. Aquí tenemos, bueno, pues en la parte superior, el GENER 8, que es el ensayo clínico que ha dado lugar a la aprobación del fármaco que ahora tenemos disponible para la hemofilia A, al menos disponible por parte de las agencias reguladoras europeas. Y les llamo la atención sobre un par de cosas de este ensayo, de estos ensayos. El número de pacientes incluidos, en el caso de la hemofilia A, que está en rojo en la parte superior, 134 pacientes participaron en este ensayo clínico. Es decir, el número de pacientes pues considerable, dado la prevalencia de que se trata de una enfermedad poco prevalente. Y en el caso de la hemofilia B, en azul en la parte inferior, este ensayo clínico, el HOPE-B, que ha dado lugar, como digo, a la aprobación del otro fármaco que ahora está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, 54 pacientes participaron en este ensayo clínico. Luego veremos algunos detalles de estos ensayos. ¿Qué consiguen los ensayos clínicos? Pues los ensayos clínicos y la terapia génica en general, como digo, lo que pretende es que el organismo produzca el factor 8 o el factor 9 deficiente en el paciente en la persona con hemofilia. Y como ven aquí en esta gráfica, que a lo mejor es un poco farragosa, pero simplemente les llamo la atención sobre la actividad que consigue de factor 8 a los 12 meses. Como ven ahí, un 42, un 43% de factor, es decir, por encima de lo que consideramos normal, que se sitúa por encima del 40% aproximadamente. Recordemos que entre el 5 y el 40% era hemofilia leve. Por encima del 40%, pues digamos que sería un paciente al menos sin hemofilia o rozando, como digo, una hemofilia leve. Como ven, una expresión del factor, que esta es la media, porque existen pacientes que tienen una expresión mucho más alta y otros pacientes que tienen una expresión un poco más bajas. Digamos, la media se sitúa en el 42% de factor en el caso de este ensayo clínico, que como digo corresponde al de la hemofilia A y que, pues como ven ahí, corresponde a el seguimiento de un par de años. De un par de años, perdón, de 104 semanas en este caso concreto. En el caso de la hemofilia B, pues como ven ahí, existe también una expresión sostenida, que es lo que pretende reflejar esta diapositiva,
Y como ven ahí, en este caso, al año del seguimiento, existe una expresión del factor que se sitúa como media en torno al 36% de actividad del factor 9. Existen experiencias que van más allá de estos 2 años que hemos dicho, de estas 104 semanas o de los 52 semanas de la segunda diapositiva. Y como ven en esta diapositiva, existen experiencias que ya nos llevan hasta 5 años de seguimiento de la terapia génica. Como ven, los pacientes que tienen más seguimiento se sitúan en una zona sombreada gris que correspondería a una expresión de factor equivalente al de un paciente con una hemofilia leve. Y existen también otros modelos matemáticos que, intentan reflejar qué pasaría a largo plazo, y como digo, esto es un modelo matemático, es una estimación, qué pasaría con los datos que tenemos actualmente. Y como ven ahí en este modelo, como pueden ver, a los 25 años de esta simulación, de este modelo matemático en función a los datos que tenemos actualmente, la mayoría de los pacientes estaría libre de necesitar tratamiento profiláctico a largo plazo, es decir, en este caso a los 25 años, como digo, en este modelo matemático y referido en este caso concreto a la hemofilia B. El aumento en la expresión del factor se traduce, como no puede ser de otra manera, en una disminución de los eventos hemorrágicos, que es lo que pretende traducir esta tabla que les muestro en la diapositiva. Es decir, como ven, la tasa anualizada se reduce en más de un 80% después de la infusión de la terapia génica. Y de igual manera, esto se traduce en una reducción del consumo de factor. Los pacientes que reciben la terapia génica dejan de necesitar la administración de factor, con una reducción, como ven ahí, superior al 98%, es decir, una reducción casi total. En el ensayo en el caso de la terapia para hemofilia B, se reproducen los datos que les acabo de mostrar, con una reducción tanto de los eventos hemorrágicos, que se reducen en más del 70%, y con del 80% de manera global de los eventos hemorrágicos, y asimismo una reducción drástica del consumo de factor, que se reduce en más del 96%. De hecho, todos los pacientes dejan de necesitar una profilaxis continuada, excepto 2, que además son 2 que tienen una clara explicación. Uno de ellos tenía anticuerpos frente a esa envoltura basada en los adenovirus asociados, tenía anticuerpos su organismo y reaccionó frente a estas envolturas y no tuvo respuesta, y luego el otro paciente hubo un problema técnico en el momento de la infusión y recibió una dosis muy inferior, con lo cual fueron los únicos 2 pacientes que no respondieron de manera satisfactoria. 52 de 54 pacientes, como ven ahí, pudieron abandonar la profilaxis, es decir, el recibir de manera continuada la administración de factor. Hemos visto, digamos, las bondades de la terapia génica, es decir, los objetivos que se consiguen. Como todo fármaco, como toda estrategia terapéutica, pues puede tener efectos adversos, y de igual manera la terapia génica los tiene, y de hecho tenemos que tenerlos muy presentes. La principal, sin duda, es la elevación de la ALT, que es simplemente de las enzimas hepáticas, de la alanino-aminotransferasa. Esto es un marcador hepático que se puede elevar después de la administración de la terapia génica. También puede haber efectos observados en relación con el tratamiento empleado para controlar esta elevación de las enzimas hepáticas. Puede haber reacciones relacionadas con la infusión de los vectores de la terapia génica, pero normalmente se controlan muy bien y son leves. Y puede haber también, igual que hemos dicho, que la media de la elevación del factor se situaba en torno al 42% para la hemofilia A y 36% para la hemofilia B en los ensayos clínicos que hemos mostrado. Hay pacientes que tienen una expresión mucho más alta, porque esa era la media, y otros más baja. Y hay algunos pacientes
que tienen una expresión elevada de factor, más elevada de la que nos gustaría. Esto también se puede considerar un efecto adverso de la terapia génica, paradójicamente. Y existen otros efectos adversos potenciales, de los que tendremos que estar atentos, pero que por ahora pues, no han surgido. El desarrollo de inhibidores frente al factor 8 o al factor 9, producido por esta terapia génica, la reacción inmune por anticuerpos frente a esa cápsula, esa envoltura que hemos visto inicialmente, eventos adversos a largo plazo relacionados con la posible aparición de tumores. Hasta ahora se han descrito algunos tumores, pero no relacionados con la terapia génica, o sea que parece que esto no va a ser un problema, aunque habrá que estar atentos a largo plazo, o eventos inesperados, como con cualquier otra nueva medicación que llega a las farmacias, que llega al mercado. Esta diapositiva lo único que pretende es mostrarles un poco de manera más exhaustiva y más pormenorizada de las enzimas hepáticas, como ven sombreado en color rojo, ¿no? Existe un porcentaje importante de pacientes en los distintos ensayos clínicos, que puede variar entre el 45% o el 86% en el ensayo de Biomarin, que tuvieron elevación de las enzimas hepáticas. Y esto se traduce en una necesidad de administrar corticoides, porque si bien es verdad que se produce elevación de enzimas hepáticas, también es verdad que los corticoides controlan muy bien esta elevación de las enzimas hepáticas. ¿Y por qué es importante estar atentos a esta elevación de las enzimas hepáticas? Y importante estar atentos a la necesidad a la administración de corticoides, porque se ha visto que existe una correlación entre esta elevación de las enzimas hepáticas y una pérdida de la expresión del factor 8 o del factor 9 en el caso de la hemofilia B. Por eso es importante hacer controles, como luego veremos, después de la infusión de la terapia génica, para controlar esta posible caída de la expresión del factor 8. Pues bien, con todo ello, como decimos, el último año ha sido, los últimos meses del último año ha sido muy candente, digamos, el hecho de hablar de terapia génica, porque ya tenemos disponible la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento de 2 fármacos de terapia génica para la hemofilia. Uno para la hemofilia A, que es el que ven en la diapositiva, se llama Roctavian y corresponde al Baclofen Rosac Parmovec. Y otro que como ven ahí, se aprobó en agosto del 22. Y otro en febrero del 23 para la hemofilia B. El anterior para la hemofilia A, y en Genix, que así se llama, es el fármaco de terapia génica para la hemofilia B. Como sé que se han hecho algunas preguntas, las próximas 2 diapositivas pretenden responder a algunas de las preguntas que se han formulado previamente en relación con esta webinar. Roctavian, el Baclofen Roxaparvovec, como digo, es un fármaco basado en un vector vírico adenosociado, como existe el múltiple, en este caso es el AAV5 recombinante, y que tiene un promotor específico que hace que, como hemos dicho anteriormente, se dirija al hígado. Está indicado para pacientes con hemofilia A grave, es decir, aquellos que tengan menos del 1%, pacientes adultos, es decir, mayores de 18 años, y además pacientes que no tengan antecedentes de haber tenido inhibidores frente al factor 8. Además, es necesario que se compruebe que no existen anticuerpos frente a la envoltura de la que venimos hablando, de esos basadas en los virus adenosociados, en este caso frente al AAV5. Hay que decir que aproximadamente el 30% de la población, según algunos estudios, pueden tener anticuerpos ya preexistentes, con lo cual no serían candidatos a recibir la terapia génica. En definitiva, pacientes con hemofilia grave podrían recibirla, pacientes adultos, pacientes que no hayan tenido inhibidor a lo largo de su vida o que no tengan inhibidor actualmente, y pacientes que no tengan anticuerpos frente a esa cápside o esa envoltura viral. Además, como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, no se recomienda
en pacientes que tengan infecciones hepáticas, ya sea agudas o crónicas no controladas. Y tampoco en pacientes con fibrosis hepática significativa conocida o con cirrosis. No se recomienda también en pacientes que tengan otros trastornos hepáticos. Como hemos visto, el hígado es el órgano diana de la terapia génica y que puede producir además como efecto secundario, como hemos visto, la elevación de enzimas hepáticas, y por eso se cuida mucho que los pacientes no deben tener ninguna alteración hepática para recibir la terapia génica. ¿Qué pasa con los pacientes con VIH? Pues dado el riesgo de hepatotoxicidad, se debe evaluar individualmente, sobre todo en función del tratamiento antirretroviral que estén recibiendo. Existe una posible interacción, se ha comprobado con el Favirenz, y en este caso sería conveniente probablemente cambiar de antirretroviral. Pero en este caso sí que los pacientes con VIH podrían recibir la terapia génica. Como también se ha mencionado en algunas de las preguntas que me han hecho llegar, les muestro la tabla de seguimiento recogida en ficha técnica, en la ficha técnica de Roctavian. Los primeros 3 meses, en resumen, los primeros 3 meses después de la infusión de la terapia génica, se requiere de frecuentes controles analíticos. ¿Para qué? Para detectar precisamente esa posibilidad de elevación de las enzimas hepáticas y que nos obligue a instaurar tratamiento con corticoides. De hecho, si estas enzimas se elevan por encima de lo que llamamos 1,5 veces el límite superior de la normalidad, pues estaríamos obligados a repetir la analítica en 24 o 48 horas e iniciar tratamiento de forma inmediata con prednisona a las dosis que vemos ahí. Y, bueno, pues también nos dice la ficha técnica cuánto tiempo deberíamos estar con los corticoides. Inicialmente 2 semanas y luego empezar un descenso paulatino del tratamiento con esta medicación. En el caso de Ngenix, el fármaco para la hemofilia B, pues recordemos que lo que va a producir es factor 9 de la coagulación, a través de la producción de su integración en el hígado y de la producción por los hepatocitos. En este caso también utiliza el AAV5 como vehículo para introducir este material génico en el organismo y que el material genético, bueno, ya como una curiosidad, es el factor 9, pero un factor 9 modificado que tiene, bueno, como mayor potencia, mayor producción de factor 9. Está indicado en este caso para pacientes con hemofilia B grave y en este caso moderadamente graves. ¿Qué se considera moderadamente grave? No está especificado, pero en los ensayos clínicos se recogían pacientes con menos del 2%. En el anterior fármaco, como decíamos, esos pacientes con menos del 1% y en este caso, en el caso de la hemofilia B, para este fármaco concreto, pues pacientes graves o moderadamente graves. Y en este caso, también pacientes se requiere que no hayan tenido antecedentes de inhibidores al factor 9. Está también contraindicado en pacientes con infecciones hepáticas agudas o infecciones crónicas no controladas o en pacientes con fibrosis hepática avanzada o con cirrosis. Y no se recomienda también, de igual manera, en pacientes con otros trastornos hepáticos significativos. Y aquí, a diferencia de Roctavian, del fármaco para hemofilia A, sí se admite que los pacientes puedan tener anticuerpos frente a esa envoltura viral del adenovirus asociado. Pero con una salvedad, no puede tener una cantidad importante de anticuerpos. Se habla de la titulación, es decir, la cantidad no puede ser mayor de 1 partido por 700. Es la forma que tenemos de titular la cantidad de anticuerpos de este tipo en el organismo. Por último, para ir terminando, me gustaría hablar de, está en inglés, pero es simplemente el concepto de cómo se está hablando en la comunidad científica la posibilidad de llevar a la práctica la administración de la terapia génica. Está claro que probablemente no todos los hospitales tengan la necesidad ni la capacidad probablemente de administrar la terapia génica, que es relativamente sencillo, pero que requiere de diversas condicionantes
yo diría que logísticos y burocráticos, y que, bueno, pues sería necesario que probablemente o conveniente designar a determinados hospitales, está por decidir, por supuesto, todavía, diversos hospitales que sean los centros donde se llevará a cabo la infusión de la terapia génica. Pero eso sí, siempre muy en relación y con una colaboración muy estrecha con los centros de los que pueda proceder el paciente, lo cual aseguraría pues una equidad en todo el territorio nacional. Y aquí me gustaría también hablar de la perspectiva del paciente. Si bien yo creo que en general la perspectiva del paciente, yo creo que ya está claro que hay que tenerla está muy presente en la toma de decisiones, esto en la terapia génica probablemente tenga todavía mayor razón de ser. Y simplemente muestro esta diapositiva a título de ejemplo con numerosos trabajos y publicaciones en las que bueno, la perspectiva del paciente pues tiene mucho que decir. Perdón, un segundo. Perdón. Para ir terminando, me gustaría hablar en general de los pros de la terapia génica, entre los cuales podríamos nombrar muchos, pero me quedo con que se trata de un tratamiento a largo plazo con una sola administración, que elimina la necesidad en la mayoría de los pacientes de la necesidad de administración de los tratamientos tal y como los conocemos actualmente, que evita los picos y valles de la terapia del factor que tradicionalmente venimos administrando, puesto que la producción del factor por parte del hígado del paciente que ha recibido la terapia génica es continua y que probablemente es menos inmunogénica que la terapia con factor, porque hasta ahora ninguno de los pacientes que ha recibido la terapia génica en el contexto de ensayos clínicos pues ha desarrollado un inhibidor frente al factor 8 o al factor 9. Como contras, bueno, porque hay muchos pacientes, o hay algunos pacientes, como hemos visto, que no serían elegibles debido a la persistencia de estos anticuerpos, que además puede haber, y debemos tener en cuenta que puede haber esa hepatotoxicidad que consiste en la elevación de las enzimas hepáticas, que existe una variabilidad significativa en la actividad del factor 8 y del factor 9. No podemos saber qué nivel de factor va a desarrollar, de expresión del factor va a desarrollar una persona que reciba la terapia génica. Aunque tenemos ya experiencia acumulada y va pasando el tiempo y se va acumulando experiencia, existe una incertidumbre sobre la duración de la respuesta y, bueno, y que debemos estar atentos a posibles efectos adversos a largo plazo. Además, un inconveniente, el precio. No sabemos. Actualmente el Ministerio de Sanidad, bueno, pues tiene ese reto junto con la industria y con la comunidad de pacientes y la comunidad científica de encontrar, digamos, una solución a este problema, al coste de la terapia génica. Es un coste alto. De hecho, este es un artículo salido en prensa justo hace un año aproximadamente, cuando se aprobó en el ámbito, en este caso, de Estados Unidos, donde se convirtió en el fármaco más caro hasta ese momento. En nuestro país, en septiembre, hubo una reunión de la Comisión Interministerial que decidió, por el momento, la no inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues en este sentido hay que decir que todavía, bueno, esto no es vinculante ni definitivo y que probablemente pues está pendiente de nuevas reuniones para decidir cuál va a ser el futuro inmediato de la terapia génica en nuestro país. Como han visto, tenemos la aprobación por parte de la Agencia Europea y falta, digamos, concretarlo en el ámbito estatal, en el ámbito de nuestro país. En otros países de nuestro ámbito, de nuestro entorno, como en Alemania, ya ha habido algunos casos de administración de la terapia génica en el ámbito comercial y sobre todo en Estados Unidos, donde también ya se ha administrado de manera comercial en muy pocos pacientes, pero ya se ha utilizado fuera, digamos, de los ensayos clínicos. Y como consideraciones finales, antes de, bueno, pues de responder a algunas de las
preguntas que puedan surgir. La terapia génica ya es una realidad y la disponibilidad asistencial está muy próxima, siempre y cuando pues, se llegue a ese acuerdo por parte del Ministerio. Existen múltiples ensayos clínicos en marcha que probablemente pues, aporten mejoras también en el futuro, que existen ciertas diferencias entre la hemofilia A y la hemofilia B en cuanto a la terapia génica y algunas incertidumbres que hemos comentado, como sobre la durabilidad, la necesidad de administración de corticoides, la presencia de subgrupos no estudiados, que es muy importante porque pacientes menores de 18 años, pacientes muy mayores, pacientes bueno, pues con ciertos problemas hepáticos no se han sido incluidos en ensayos clínicos y por tanto han quedado excluidos de las indicaciones en ficha técnica. Creo que esta era mi última diapositiva y simplemente darle las gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ramiro, como siempre, una revisión fabulosa del estado del arte y también, por supuesto, este estado de otro tipo de arte, que es el arte de la financiación, además en 40 minutos. Hay bastantes preguntas, como has podido ver, sobre el acceso práctico y efectivo a la terapia génica. Quizás ahora todavía no podemos contestar, pero como has dicho, hay todavía las terapias que están en fase de evaluación, pero ¿tú crees que todos los centros, bueno, ya has dicho que no, ¿crees que va a haber muchos centros que sean capaces de hacer infusión de terapia génica, que van a ser pocos? ¿Crees que va a haber muchas derivaciones? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, mi percepción es que yo creo que la terapia génica es tecnológicamente es bueno, muy sencilla de administrar, pero que requiere de cierta logística y creo que no va a merecer la pena que, bueno, que sean muchos los centros pues que tengan, digamos, esas capacitación, ¿no? Logística, administrativa, en fin, pero que realmente está por definir. Creo que no van a ser muchos, pero sí que van a ser los suficientes distribuidos por toda la geografía nacional para que, bueno, pues todos los pacientes tengan accesible cerca de su domicilio un centro con capacidad para infundir la terapia génica. Como digo, creo que la asociación, la colaboración entre los centros, digamos, de donde procede el paciente y el centro infusor es necesaria, es conveniente y yo diría que es natural, porque de ahí se va a decidir tanto el acceso, qué pacientes se van a poder beneficiar de esto, como luego el seguimiento posterior, como he intentado plasmar en la presentación, va a ser fundamental, sobre todo en los primeros meses. También hay ciertas, bueno, dudas o comentarios, porque se lleva muchísimo tiempo hablando de terapia génica, incluso hay una persona que hablaba ya en los 90 se empezó a hablar de terapia génica en hemofilia. ¿Cuál ha sido la causa, el racional para que hasta ahora no lo tengamos autorizado disponible? Ramiro. Sí, pues mira, esta es una pregunta yo creo que de cierto interés. He contado en los últimos meses, porque ha surgido así, que en el año 97, mi primer congreso nacional como residente, pues asistí a una charla sobre terapia génica en hemofilia. Ya hace casi 30 años va a ser de eso. Y entonces, pues realmente ha avanzado lentamente en el ámbito de la hemofilia y de otras patologías, porque la terapia génica, la primera terapia génica comercializada se dispone de hace relativamente poco tiempo. Y esto ha sido simplemente porque no se encontraba, digamos, el vector adecuado que permitiera una estabilidad y una expresión sostenida del factor. Había experimentos con pocos pacientes que conseguían expresar el factor 8, el factor 9, pero enseguida había una caída muy rápida de este nivel de factor. Hasta que no se ha modificado, no se ha encontrado ese vector que permitiera esa estabilidad y esa durabilidad en la expresión del factor, pues no se ha conseguido hasta relativamente hace poco. 2011 fue un año clave porque hubo un impulso en base a los resultados de un ensayo clínico muy comentado, y posteriormente, en diciembre del 2017, en 2016, perdón, se publican otros 2 ensayos clínicos en New England que suponen ya el espaldarazo definitivo de la terapia génica. Simplemente era encontrar el vector adecuado que permitiera una expresión sostenida de factor. Existen otras, bueno, como nos han pasado las preguntas, se ha hecho referencia que frente a la terapia génica en hemofilia existen otras
técnicas, otras estrategias terapéuticas que se han desarrollado muy rápidamente y tenemos el ejemplo claro del COVID y de las vacunas. Hay que dejar claro que son tecnologías diferentes, absolutamente diferentes y que, bueno, no tienen nada que ver. La integración de ese sostenida que persigue la terapia génica en hemofilia en el hepatocito para la producción, digamos, continuada de factor 8 o de factor 9 frente a estas otras estrategias de vacunación basadas en ARN mensajeros y este tipo de tecnologías. Son diferentes. Creo que bueno, como me dice, la ciencia avanza a base de impulsos y aquí ha habido varios impulsos a través de una carrera de fondo que comenzó, como digo, hace más de 30 años. También, haciendo esto de arqueología de los congresos, Ramiro, en el año 2002, en el Congreso Mundial de Sevilla, sesión de ética en la terapia génica en hemofilia. O sea, ya llevamos esos 30 años o 20 años hablando de terapia génica e incluso hablando de aspectos bioéticos y de ética de la terapia génica. Como ya has dicho, pues quizás ha costado, pero ha llegado. También había muchas preguntas que hablaban sobre los posibles efectos adversos de terapias génicas y hablaban también si se espera nuevas versiones, nuevas ediciones, nuevas generaciones de terapia génica que puedan quizás pues, mejorar las que tenemos disponibles actualmente. Seguramente. Los ensayos clínicos, la diapositiva que he mostrado en cuanto al ensayo clínico pretende incidir en este aspecto concreto, ¿no? Existen múltiples ensayos clínicos, cada uno intenta aportar ese granito de arena que permita pues, mejorar los resultados de la terapia génica, primero en cuanto a la expresión de factor y segundo en cuanto a menor toxicidad, ¿no? Entonces, claramente creo que esto sí se puede dar. Y además, estoy convencido que probablemente en unos años, no sabría cuantificar cuánto, pero existen ya, bueno, atisbos y, digamos, experiencias incipientes sobre otras tecnologías de terapia génica, la CRISPR-Cas, en fin, bueno, basadas no precisamente en vectores virales, en vectores basados en adenovirus asociados, sino en otras tecnologías de terapia génica que probablemente, como digo, todavía muy incipientes, pero que probablemente en el futuro, no sabía precisar cuándo, desde luego, porque sería demasiado aventurado, pero que probablemente también suponga una revolución definitiva en el ámbito de la hemofilia, de la terapia génica en general y de la terapia génica en hemofilia en particular. Justo durante estos días, como bien sabe Ramiro, pero quizás también que sepan nuestras que nos escuchan, está siendo el Congreso Americano de Hematología y precisamente se ha aprobado para otra patología que no es la hemofilia, el sickle cell disease, otra patología hematológica, una terapia génica ya basada en el CRISPR-Cas9, o sea, Eso es. edición génica, por lo tanto, creo que aunque es para otra patología, nos alegramos mucho por estos pacientes, por supuesto, pero bueno, esto que hasta ahora era ciencia básica ya empieza a dar pasos hacia... Efectivamente. Y probablemente hemos entrado ya en una velocidad mucho mayor de la que teníamos hace unos años, con lo cual probablemente los avances sean mucho más rápidos de lo que podríamos imaginar hace algún tiempo. Y tampoco queremos tener mucho más, Ramiro, pero sí me vas a permitir que haga una pregunta que es casi ya recurrente en estos webinars, es las mujeres y las niñas con coagulopatía, en este caso mujeres y niñas con hemofilia, una realidad no muy frecuente, pero existente, y además tenemos muchas socias y muy involucradas dentro de la Comisión de Mujeres de FEDEMO y nos preguntan que si hay datos en terapia génica en hemofilia A o en hemofilia B para mujeres y si no los hubiese, si podrían acceder una mujer con hemofilia a esas terapias. Claramente podrían acceder, tendrían que reunir los criterios de inclusión que precisamente he mostrado expresamente pues para que quedaran, digamos, meridianamente claros, ¿no? Yo no haría distinción en el sexo y simplemente es el nivel de factor. Ya sabemos que hay, bueno, mujeres con un nivel de factor descendido. Si ese nivel de esa disminución del factor pudiera ser incluida en los criterios de acceso al tratamiento, no veo por qué, o sea, no encuentro ninguna razón para que no pudieran acceder a la terapia génica. Y ya para ir concluyendo, Ramiro, también una pregunta muy frecuente es, una persona que tenga un daño articular muy establecido, dolores artropáticos, ¿se beneficiaría de poder participar en una terapia génica en esos aspectos musculoesqueléticos?
Esta es una pregunta muy interesante. Podemos hacer una extrapolación con lo que sucede con pacientes que reciben un concentrado de factor y tienen un nivel de factor elevado durante mucho tiempo. Existen algunas experiencias que lo han llevado hasta el 10-12% de expresión de factor y existe una mejoría relativa y parcial de bueno, pues esta afectación articular en el sentido de que hay por supuesto, un enlentecimiento de la progresión y una mejoría de mucha de la sintomatología que puede rodear a toda esta artropatía. Desgraciadamente, las alteraciones estructurales no son reversibles, con lo cual, bueno, si hay una alteración estructural en una articulación, pues probablemente no esa alteración no va a revertir y va a persistir. ¿Que se pueda beneficiar y que la sintomatología pueda mejorar? Probablemente. Pues nada, sin más, si no recibimos ninguna otra pregunta, muchísimas gracias, Ramiro, por tu tiempo. También recordaros a todos vosotros que la Asociación de Heterogénea, en colaboración con FEDEMO, ha realizado muy recientemente unas guías de preguntas y respuestas en terapia génica, en la que además el doctor Ramiro Núñez ha participado como coautor, junto con el doctor Manuel López, también conocidos por todos, por Lourdes y María de FEDEMO, y que las doctoras Álvarez y yo mismo hemos sido coautores. Está en la página web de la Asociación de Heterogénea, en la página web de FEDEMO, y habrá muchas preguntas que podréis encontrar ahí. Y también, por supuesto, recordaros que el año que viene, en abril, tendremos el Congreso Mundial de la World Federation en Madrid, en la que nos consta que va a haber muchísimas novedades, presentaciones sobre terapia génica. Esperemos que haya datos muy relevantes de calidad de vida, de mayor seguimiento, y por lo tanto os invitamos a todos vosotros a poder estar en Madrid y escuchar de primera mano las novedades, aunque lo cierto y verdad, Ramiro, es que tiene una revisión como la tuya, a veces no da ganas de, en lugar de ir a DAS, quedarse en casa en Madrid y escucharlo tranquilamente contra el jet lag. Sin nada más, muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos un rato más, y sobre todo al doctor Núñez, permíteme, a mi amigo Ramiro, porque siempre está ahí al pie del cañón. Es un buen amigo de FEDEMO, de todo el mundo de la hemofilia, y la verdad, no he visto a una, y no lo dije por decir, conocimiento, potestas y autodictas, es uno de los auténticos referentes de la hemofilia en nuestro país y por supuesto, en todo el mundo. Muchas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer y yo encantado de aportar mi granito de arena. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, que ya sea el año que viene. Venga, un fuerte abrazo a todos.